Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir que es un verdadero honor estar aquí en mi patria, que la consulta a la sociedad más grande del mundo, ahora sí, más grande del mundo de verdad, en este proceso hacia el 2015 y que se haga en este lugar, tiene gran significado. Este mural se llama El hombre en llamas y me recuerda a Carlos Fuentes en su libro Espejo enterrado, donde nos invita, Carlos Fuentes, a reconocer nuestras maneras de ser, compañera Mirna, distintas, diversas, de pensar, de vestir, de comer, de amar, de cantar, de luchar y soñar, tener derecho a la diferencia y a la igualdad. Y creo que esta composición nos obliga a reconocer que la cultura es la respuesta a los desafíos de la existencia. Y México es un país que demuestra eso en cada momento y en cada etapa de su vida. Muy bien. ¿Por qué estamos tan enredados, oigan? Entre que si el post-2015, que si las metas de desarrollo sostenible, que si no sé qué. Que qué hacemos, que si convergemos, que si no convergemos. Vamos a la madre del cordero. ¿Dónde está el problema? Fíjense que el trayecto del desarrollo sostenible comenzó en Estocolmo, en la Conferencia de Medio Ambiente Humano, y después se fue hacia nuestro futuro común con Brundtland, que fue la que acuñó el término de desarrollo sostenible, que decía un desarrollo que cumpla con las necesidades de la generación actual, pero que tome en cuenta a la generación futura. Eso fue Brundtland en 87 y fue muy importante para la Conferencia de Río en 92, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Después, obviamente, también hubo un gran resultado de esa conferencia, que fue la de Barbados, que tomó en cuenta a las pequeñas economías de estados insulares. Y después, por cierto, bueno, Río +5 y luego Río +10 en Johannesburgo y, por cierto, llegamos a Río +20 el año pasado en Brasil, ¿verdad? Ese es lo que yo le llamo el trayecto del desarrollo sostenible. Mucho que decir al respecto. Y el trayecto de las metas del milenio, ¿verdad?, que también transita en la década de los 90, yo le llamaría que es la década de la normatividad en Naciones Unidas. Es una década en donde se define el deber ser, qué es lo que aspira el mundo a ser en el futuro. Y por eso se hace la Cumbre Mundial de la Infancia en 90, la Cumbre Mundial o la Conferencia de Educación para Todos, la Internacional sobre Nutrición, la Mundial de Derechos Humanos, la Internacional sobre Población y Desarrollo, Desarrollo Social, la Mujer y el Desarrollo, Hábitat. Y, por cierto, en Río, ustedes recordarán que fue la ocasión en donde se firmaron convenciones muy importantes, cambio climático, biodiversidad, desertificación. Y yo diría que en el 2000, la Cumbre del Milenio, lo que intenta es como sintetizar en la Declaración del Milenio toda esta década normativa, ¿verdad?, encapsular, yo diría, en metas cuantitativas, medibles, etcétera, pues encapsula estos objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? Entonces, va en paralelo la cosa. Por un lado va la Cumbre del Milenio, por otro lado se va construyendo digamos, el pensamiento, yo diría, la conciencia de la sostenibilidad del desarrollo, que tardó más tiempo, obviamente. Y yo diría que hay dos cumbres muy esenciales que cruzan estos procesos. Una es la de financiamiento para el desarrollo, que se hizo en México en el 2002 y que fue realmente un punto de quiebre. Un punto de quiebre muy importante porque iba de bajada la ayuda oficial al desarrollo y aquí en Monterrey se redefine realmente la relación o se vuelve a reestructurar la relación entre Bretton Woods y Naciones Unidas acá, en México también. Y la otra conferencia que yo considero que es un parteaguas es justamente la Cumbre sobre la Sociedad de la Información, porque hoy por hoy estamos viviendo eso. O sea, el que ustedes estén aquí hoy, ustedes son los maestros de la sociedad de la información, la sociedad civil, las redes, ¿verdad? Vivimos en un mundo enredado por redes, por sociedad de la información, etc. Y por eso estamos aquí hoy preguntándonos qué hacemos, nos vamos por las metas del milenio o nos vamos por las metas de desarrollo sostenible o nos vamos por las dos. Entonces vale la pena reconocer el proceso. Yo creo mucho en que la historia
nos enseña. Pero la otra cosa que creo que vale la pena entender es que mientras en los 90 se construía la parte normativa de Naciones Unidas, el deber ser, el multilateralismo, la sociedad civil incluida, etcétera, la verdad es que había un trayecto paralelo, el económico, el comercial, el financiero. Allí va, ¿no? Se cayó el muro de Berlín en el 91. O sea, no es que llegaran todos muy contentos a Río de Janeiro en 92 porque el desarrollo sostenible llegó para quedarse. Nada. No sé si tú estabas ahí, Mirna. Los presidentes llegaron a ver qué seguía después de la caída del muro de Berlín. Nadie sabía, había descontrol. Era un mundo unipolar a lo multipolar. ¿Qué iba a pasar? Y entonces, ese mundo se va construyendo. Viene la ronda de Uruguay, ¿verdad? Desde 86 a 94. Eso va ocurriendo mientras nosotros estamos muy contentos en Río, ¿verdad? Y obviamente se crea la OMC, que sucede al GATT, y se da una cosa que todavía hoy seguimos viviendo, y es que la OMC se crea fuera de Naciones Unidas, fuera de Bretton Woods. O sea, es una organización que tiene una gobernabilidad asociada pero diferente. Y la ronda de Doha comienza en el 2001, y obviamente es la década, ese de los 90, ¿verdad?, donde se inicia la globalización. Y la globalización, cuando estábamos en 92 no hablábamos de globalización, la verdad, fue después. ¿Y vino qué? ¿Qué vino? Pues la apertura comercial, la apertura financiera, se reduce el rol del Estado, hay privatizaciones, predomina la transnacionalización de la economía y se van creando las famosas cadenas de valor global. Pero hay la primacía de lo financiero sobre lo productivo. Ese es el problema que realmente vale la pena mencionar. Porque, ¿qué les quiero decir? Fíjense, que el marco político, ¿y por qué es tan importante? Porque lo que estamos debatiendo aquí es político. Es político. Y eso es lo importante. Y la sociedad civil está llamada a actuar en este terreno de la política. Porque en Río, en Johannesburgo y en Río nuevamente, lo que se debatió ahí fue el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ojo. Se discutió financiamiento y transferencia de tecnología en condiciones favorables a los países en vías de desarrollo. Se habló de mecanismos explícitos de acceso a la información y participación ciudadana, 92. Y el otro gran tema que creo que es muy importante es el que dijo Mirna, el consentimiento previo informado. Ese es un tema de fondo, porque no solamente que nos vengan a consultar sociedad civil, pues ¿qué te parece esto? No, es una consulta previa, informada, con toda la información, porque si no, ¿cómo es la cosa? En tanto que en la OMC, la verdad, se hablaba de nivelación del campo de juego, es decir, igualar entre desiguales. Todos somos iguales, no importa tu punto de partida. Esa es una de las cosas que hoy nos está afectando, ¿verdad? Que hay un mundo que reconoce nivelación del campo de juego y hay otra parte que dice, no, espérate, aquí hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque nosotros no somos causantes o los países en vías de desarrollo, ¿verdad?, no fueron los causantes de todo el deterioro del planeta. El libre acceso a mercados, pero no al trabajo, no al movimiento de personas. Los acuerdos de propiedad intelectual, que son el gran problema para la transferencia de la tecnología. Y, por cierto, en el caso de la OMC, son en realidad consensos vía círculos concéntricos, no en realidad participación abierta. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones no resueltas? Pues justamente esa, responsabilidades comunes pero diferenciadas versus, ¿verdad?, nivelación del campo de juego. ¿Cómo nos nivelamos? ¿Cómo nos piden lo mismo al país más chiquito, más pobre, más no sé qué, con el más desarrollado, con el no sé cuánto? Pues no se puede. Y compromisos versus el apoyo financiero real. Se hizo un compromiso del 0.7% del PIB hacia la cooperación para el desarrollo y no se ha cumplido, ni se va a cumplir. Y en América Latina ya no es relevante, como lo vamos a ver ahora. Ya no es relevante la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, el otro gran tema es que en lugar de que haya transferencia de tecnología, lo que tenemos hoy es enormes asimetrías porque el progreso técnico más avanzado está concentrado en los países más desarrollados, ¿verdad?
y nosotros nos quedamos con la exportación de bienes, a veces de materias primas, con la excepción de países como México, Centroamérica, que ha avanzado en manufacturas de alta tecnología, pero sigue siendo manufacturas vinculadas a maquila de alto nivel, pero sigue siendo así. Y lo interesante es que hay una asimetría de valorización entre los activos financieros y los activos reales. Y esto del consentimiento previo informado con respecto a las inversiones, sobre todo la inversión extranjera directa, que hoy por hoy se está produciendo una cantidad de conflictos socioambientales porque no hubo el proceso indicado para la consulta. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo hoy a plantearles? Bueno, una propuesta y una apuesta, un futuro. ¿Qué queremos? Claro que queremos que se cumplan las metas del milenio de aquí al año 2015, por supuesto, condición necesaria, pero no suficiente, porque los objetivos de desarrollo del milenio son los mínimos del desarrollo. No es una visión integral del desarrollo, es lo mínimo, ¿no? Es una agenda, de acuerdo, que se acabe la pobreza, que no sé qué, pero no es la agenda del desarrollo para una región incluso como la nuestra o para ninguna, de hecho. Entonces, tenemos que ir de necesidades básicas al cierre de brechas estructurales. Y yo quiero hablar de cuáles son esas brechas estructurales que tenemos que cerrar. Y desde luego que tiene que ser, por supuesto, como lo dijo el secretario Meade, una agenda que obviamente tenga objetivos universales, pero también metas nacionales, porque cada país tiene sus realidades y, por cierto, con métricas nuevas, es decir, ya el PIB no nos alcanza. Necesitamos, la verdad, medir de otra forma las cosas, porque el PIB no está calculando cosas que nos interesan. Y, por cierto, se necesitan un pacto global de financiamiento, un pacto global de transferencia tecnológica. Miren, las patentes de medio ambiente, las mejores patentes, están en Europa, ¿verdad? Entonces, perfecto, si no nos pueden dar financiamiento, bueno, pues una patente, ¿por qué no? O sea, para el agua, la energía, las cosas que necesitamos, ¿verdad? Aquí están mis colegas de Francia, yo sé que tienen la mejor tecnología de agua, por ejemplo. Entonces, se requieren mecanismos financieros, se requieren conceptos con miradas de largo plazo, pero sobre todo, queridos amigas y amigos, necesitamos crear sociedades de bienestar y no de consumo. Los pueblos indígenas han hecho una propuesta, el buen vivir, el vivir bien. Tenemos que escuchar esa propuesta para irnos hacia sociedades más resilientes, más de bienestar y menos endeudadas para comprar de todo en nuestra sociedad hoy, que es más de modernización de escaparate que otra cosa. Vamos a las tiendas a comprar importado y producimos muy poco. Ese es el tema. Este ejercicio que yo traigo hoy, les garantizo que van a ver gráficas y eso, pero no les hagan caso. Ya cuando las tengan, ahí se fijan en los numeritos. Yo lo que quiero es decirles que existe la información. Tenemos la información para decirles lo que yo les voy a decir acá. ¿Dónde estamos en materia de los objetivos de desarrollo del milenio? Llevados y traídos, ¿dónde está la región? ¿Avanzamos, no avanzamos? ¿Cuáles son nuestras brechas? ¿Cuánto nos costaría cumplirlo? Eso es lo que preparamos en conjunto las agencias del Sistema de Naciones Unidas y les queremos presentar aquí rápidamente cuál ha sido ese camino que hemos recorrido y cuáles han sido los obstáculos que se nos han presentado. En primer lugar, en el tema primero yo quiero decir que el eje central de nuestro documento, que será distribuido o ya fue distribuido o será distribuido, es la igualdad, no la pobreza. ¿O no? No. Nosotros somos el continente más desigual del mundo. La deuda pendiente de América Latina es la igualdad, y la igualdad con titularidad de derechos como un valor ético fundamental. Es decir, la creación de ciudadanía parte de la base de tener derechos de todo tipo. Y por eso nos parece fundamental que hoy y hacia el 2015 hablemos también de que necesitamos una ruptura con el paradigma económico imperante, porque es un paradigma que ha desigualado, un paradigma que se casó con el mercado autorregulado. Y queremos un mercado, por supuesto, pero un mercado que esté al servicio de la sociedad, no una sociedad que esté al servicio del mercado. Necesitamos al mercado, pero de otra forma, ¿no? Entonces, necesitamos realmente un cambio de paradigma. No.
esto no es business as usual, seguimos como íbamos, no. Porque, ¿qué pasa? En el tema de pobreza, nuestra región ha avanzado muchísimo. Bueno, de acuerdo a la meta del milenio, esta región la va a cumplir. Claro que la vamos a cumplir, porque de 90 a la fecha, la región bajó de 48 puntos porcentuales de la pobreza a 28, ¿no? Y también redujimos en forma muy importante la pobreza extrema. El problema, ya cumplimos la meta número 1 de reducir a la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Y qué hacemos con la otra mitad? Porque fíjense que todavía en la región tenemos una población de 167 millones de pobres, de los cuales 66 están en la pobreza extrema. 66 que no alcanzan, su ingreso no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Y como les decía, somos la región más desigual del mundo. Bueno, en eso nos llevamos el primer lugar, algo, ¿verdad? Pero la verdad es lamentable, somos mucho más desiguales que África subsahariana y, por supuesto, la OCDE, que está en el extremo de la derecha. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo le hizo América Latina para sacar de la pobreza a más de 50 millones de personas? Esa es la verdad. Bueno, hubo políticas muy activas y sobre todo en el último periodo, en la última década, hubo realmente un compromiso de los países por invertir en lo social. Y uno de los programas más progresivos que hubo en América Latina es el de las transferencias condicionadas. Yo sé que está muy cuestionado los programas de transferencias condicionadas, pero la verdad fue un programa que sí le hizo llegar ingreso a los hogares más pobres. Brasil sacó a 40 millones de personas de la pobreza, esa es la verdad. Pero Brasil acompañó esta salida de la gente de la pobreza con otro programa muy interesante que se llama consumo masivo, ¿verdad? Que en lugar de fortalecer el consumo de arriba, fortaleció el consumo de los pobres. Y eso se llama igualar para crecer. No solamente crecer para igualar, hay que igualar para crecer. Los pobres pueden ser el gran motor de la economía, pero de la economía nuestra, ojalá, no solo de bienes, solo de fuera. Y este programa de transferencias condicionadas, la verdad que llegó a muchas personas en el continente, llegó a casi 113 millones de personas. Nosotros en el documento presentamos un cuadro comparativo de las políticas que se hicieron en este sentido. Obviamente pensamos que debemos, y que se dio un avance civilizatorio, porque ahora la gente sabe que tiene derechos. Eso es muy importante, ese es un avance. Y ese avance tiene que estar acompañado de transferencias no condicionadas, porque en las transferencias condicionadas las que pierden son las mujeres, para variar, porque el ingreso se les da a ellas, tienen que corretear a los niños para que vayan a la escuela y al médico y no sé qué, y aparte hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos para que sea igualitario la transferencia, que sigue siendo muy importante. Pero también la hicimos bien en otras metas, fíjense ustedes. Esta arañita nos muestra dónde está América Latina en sus metas del milenio, ¿verdad? Como no tenemos mucho tiempo, no me voy a ir una por una, pero sí les digo, en la 1 de pobreza extrema, pues 85%, vamos a llegar a la meta. En el tema, por ejemplo, de educación, que es la número 2, también hay un alto cumplimiento en cobertura, 90%, ¿no? Pero lo que nos pasa en educación es que la matrícula es 90%, pero luego tenemos muchos niños que se salen de la escuela, o bien la calidad deja mucho que desear. En el tema de brechas de género, yo diría, un poco como nos decía Mirna, ¿verdad? O sea, nuestras brechas en género son muy complicadas porque no logramos llegar a las autonomías que la mujer requiere, físicas, políticas, económicas, físicas en materia de su salud sexual y reproductiva, políticas para estar en los órganos de representatividad y económica, porque todavía a las mujeres les pagan menos por igual trabajo, todavía la pobreza tiene rostro de mujer y eso creo, y de niño, por supuesto. Entonces ahí tenemos una deuda pendiente. Pero yo diría que la meta más complicada, donde la araña no llega a tejer su tela hacia el círculo, es en el tema de la mortalidad materna, fíjense, que esa es la meta más complicada. ¿Y saben por qué es complicada? Porque la mortalidad materna se está dando por los embarazos adolescentes en los hogares pobres. Ojo, nuestra sociedad latinoamericana y caribeña se está reproduciendo en los hogares pobres, en las mujeres jóvenes que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a nada. Ellas son las que están teniendo hijos, porque las mujeres más acomodadas, jóvenes, no quieren tener hijos, o uno. Está bajando la tasa de fecundidad.
pero esa es una alerta temprana. Hoy tenemos que invertir en el embarazo adolescente. Y por cierto, creo que en el tema de VIH-Sida, al principio se tuvo mucho avance y ONU-Sida nos ha dado datos muy importantes de cómo la juventud ha dejado de participar en los programas de ONU-Sida y por lo tanto ha subido el nivel de la infección del SIDA en la región. Eso es un tema muy de fondo y especialmente en el Caribe. Y por supuesto, en el tema de mortalidad infantil, ahí se hicieron grandes avances. Hay que ver cómo le hacemos para que la salud sea más preventiva y definitivamente sea transversal. En sostenibilidad ambiental, fíjense que ahí tenemos un grave problema desde el diseño de la pobre meta. En primer lugar, no existía como meta. Y luego pues ya le colgaron algunos objetivos ahí, que las capas de ozono, que la no sé qué. Y la verdad que esta es una meta que hay que redefinir entera. Y por eso creo yo que la comunidad internacional, el panel, se ha concentrado mucho en temas como agua, como energía, porque son temas que no se abordaron suficientemente en las metas originales. Ni agua, ni energía, ni océanos, ese tipo de temas no se abordó suficientemente. Biodiversidad, integridad ecológica, temas que de verdad no se abordaron, pero que sí se abordó, por ejemplo, saneamiento. Eso está muy bien. Agua potable, bueno, la región ya llegó a 98% en agua potable. Nos falta el saneamiento. Ahí estamos un poco de 85%, sobre todo en zonas rurales. En el informe ustedes van a encontrar esto a detalle, ¿no? Por eso no los quiero cansar, pero ahí viene a detalle, país por país, grupos de países, cuánto llega, quién no llega, etcétera. Pero a mí lo que más me interesa contarles es que la meta que yo creo que falta definitivamente es de la Alianza Mundial para el Desarrollo. Este es el objetivo más atrasado. Hombre, ahora resulta que de la 1 a la 7, pues que a ver cómo le hacen los países en vías de desarrollo para acabar con la pobreza, para no sé qué, para no sé cuánto, pero la 8, que se trata del comercio justo, la 8, que se trata de subsidios agrícolas, de eliminarlos, de cómo estamos llegando nosotros a los mercados desarrollados, porque la única forma de desarrollarnos va a ser creciendo, pero creciendo con sostenibilidad. Va a ser con comercio, quitando las asimetrías comerciales. Hoy día tenemos muchas asimetrías. Las grandes barreras arancelarias a los productos agrícolas de la región están en Europa. Entonces no podemos así. Es decir, si yo exporto cacao, tengo 0 arancel, pero si exporto chocolate, tengo 70% de arancel. Y eso que el chocolate, su centro de origen es aquí, ¿verdad? Justamente en este país. Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar. Y también creo que uno de los grandes temas que por suerte sí se incluyó fue el acceso a la banda ancha. Ustedes todos usuarios de este tema de la banda ancha, en la última década, primero yo creo que la banda ancha tiene que ser de acceso universal, ¿verdad? No necesariamente gratuito, pero por lo menos más barato, hombre. En América Latina nos cuesta carísimo, ¿eh? Entonces, la banda ancha tiene que estar para todos, tiene que llegar a todos los rincones, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, la banda ancha en América Latina en promedio cuesta $35, en Europa 5, en Corea 5 centavos, en Bolivia imposible tener acceso a banda ancha, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de fondo. Por eso yo les digo que las tecnologías de la información, acompañadas de políticas de infraestructura, son esenciales. Vamos a la siguiente tabla espantosa, pero que tiene un mensaje. Nosotros hicimos cálculos de cuánto le costaría a la región alcanzar las metas del milenio, ¿verdad? Tenemos el detalle y toda la cosa. Lo interesante es que a los que más les va a costar cerrar esta brecha, pues es justamente a los países más pobres, que son los que tienen que invertir prácticamente de 3 a 4% del PIB, de su Producto Interno Bruto, del 3 al 4%, para alcanzar la meta 1, que es llevar a la mitad a la pobreza extrema. ¿Saben cuánto gasta Centroamérica en seguridad? 7% del PIB. Eso es lo que gasta, ¿no? En policías, en no sé qué, no sé cuánto. Y para poder cerrar la brecha de pobreza nos hacen falta 3 a 4 puntos del PIB. La siguiente, por favor. Para cerrar la brecha y universalizar la educación primaria, tenemos que invertir entre 0.5, los países menos avanzados, hasta 0.05. Esta es una meta que está ahí, que la podemos agarrar, sobre todo la de la educación primaria, pero la región tiene que avanzar a una meta mejor. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y entonces nosotros en nuestra evaluación llegamos a una conclusión
que quiero compartir con ustedes. Y es que no solo en lo social se juega lo social. No, muy bien, qué bueno que nos den transferencias, condicionadas, qué padre que haya más gasto público en lo social, no alcanza, no alcanza. No alcanza si no hay una gestión macroeconómica que se volque al desarrollo, que sea proclive al desarrollo y no solo a la estabilidad nominal, que realmente podamos propiciar inversión y productividad. Obviamente las tasas de inflación bajas ayudan porque la inflación le impacta mucho a los hogares más pobres. Entonces, mantener la inflación baja es muy importante. Pero necesitamos finanzas públicas más balanceadas, más inversión y ahorro, necesitamos infraestructura. Si queremos, por ejemplo, que la banda ancha sea de acceso universal, pues hay que invertirle, ¿verdad? Hay que meterle dinero a la fibra óptica, a la banda ancha móvil, a la telefonía. Hoy, por cierto, la telefonía celular pues prácticamente está en el 70% de los hogares. Esa es una muy buen ancla para poder avanzar, pero hay que entonces crecer alto y sostenido, pero con generación de empleo, un crecimiento que sea virtuoso, que nos permita crecer con empleo y empleo con derechos, porque la llave maestra para salir de la desigualdad es el empleo con derechos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo transitamos de los ODMs a los ODS? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces nosotros proponemos, primero, que no basta con crecimiento económico, no. Hay que crecer para igualar, nada de que vamos a crecer primero y luego ahí te reparto, eso no ha pasado, no va a pasar, ni pasará. Hay que crecer, pero hay que igualar para crecer, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Segundo, no basta con reducir la pobreza si persisten las desigualdades. Ese es el problema de fondo, que hoy el 10% más rico gana 35 veces más que el 10% más pobre, o quizá más, ¿verdad? Entonces, no basta, el territorio importa, las desigualdades étnicas, territoriales, por género, de los afrodescendientes, es un tema. No basta con mayor productividad si no hay innovación y conocimiento.